fuerte de bolivianos, de peruanos. Entonces era necesario para el Estado chileno realizar ese proceso de chilenización. Y ya luego después hay un declive y hacia la década del 20, que fue la década decisiva, hay un proceso de bastante efervescencia noticiosa. El año 25 y 26 marcan los PIC y el año 29, cuando por fin termina este complejo proceso por Tacna y Arica y se firma el Tratado de Lima en junio. Y bueno, hasta allí llega la recolección de estas noticias. Para colocar algunos ejemplos bien breves de diarios que estaban publicando información, acá voy a leer solamente algunos. Por ejemplo, dice, y este es del 13 de junio de 1880, o sea, unos días después del asalto y toma del Morro de Arica. Dice, las pérdidas sufridas por los aliados en la batalla de Arica han sido considerables. Nuestro ejército victorioso continúa su movimiento ofensivo. Cuando realiza la escritura de nuestro ejército es porque esa información estaba saliendo de, como lo encabeza allí, el nombre de Valparaíso. Y ese telégrafo llegaba a España y España tomaba esta noticia y la publicaba. Pero hay otras informaciones también en donde España daba sus puntos de vista o daba sus pareceres. Ese no lo vamos a tomar en consideración en este momento, pero este sí también es importante. Es del diario El Imparcial, el 11 de junio de 1880, también, unos días después del 7 de junio. Dice, según los últimos telegramas de la América del Sur, los chilenos se han apoderado de Arica. Los peruanos han experimentado grandes pérdidas. Y así, podríamos ir rastreando una a una. Para el caso de 1880 estoy trabajando con un centenar de noticias, pero para el caso de todo el proceso largo de la cuestión de Tacna y Arica son alrededor de 2390 noticias. O sea, hay mucha información con la que se puede trabajar como fuentes. Ese es un diario para la colonia alemana de los Estados Unidos que hablan acerca de los procesos previos al 7 de junio de 1880. Y un poco trata del bombardeo de Arica, como pueden leer ahí arriba. Este es un diario, como le digo, dedicado a la colonia alemana en los Estados Unidos. También este problema no solamente fue o repercutió mucho en España, sino pasó por Estados Unidos y pasó por México también. En donde, por ejemplo, se dice que al amanecer del día 7 los chilenos atacaron con impetuosidad, tomando los fuertes, los que se defendieron de una manera heroica, luchando cuerpo a cuerpo. Pero, y esto es lo interesante, a mi juicio por lo menos, pero 3 horas después del combate ya flameaba el pabellón chileno en Arica. 3 horas. Porque estoy leyendo bien, ¿verdad? Son 3 horas, no son 55 minutos. Y así, podemos encontrar una serie. Ese también es el Daily Globe, otra prensa de Estados Unidos, que hay muchísimo de eso, como les digo. Antes de continuar, lo que pasa es que muchas de las personas con que he tenido la oportunidad de compartir estos temas, al parecer tienen la noción de que el 7 de junio marca, pero de manera categórica, un antes y un después de la historia de Arica. Y efectivamente, una batalla en donde un ejército se apodera de un territorio va a marcar un antes y un después, pero eso no quiere decir que se restrinja la historicidad de Arica antes del 7 de junio. Y es decir, que antes de esta fecha estaban sucediendo cosas muy interesantes acá. Por ejemplo, el combate naval de Arica es una situación heroica o no heroica, uno como lo quiera juzgar, pero que estaba interpelando a la ciudadanía que en ese momento estaba aquí en Arica. Allí murió don Manuel Thompson. Pero son personajes poco relevantes al parecer y que estaba sucediendo acá. Todos tenemos más en el imaginario colectivo el tema del combate naval de Iquique, pero el combate naval de Arica pasa como un poquito desapercibido. Entonces allí abajo dice este bombardeo que sucedió el 27 de febrero de 1880, y como para que vaya quedando en la memoria de tantas agrupaciones que hoy por hoy están conmemorando cada una de las fechas heroicas. Acá hay otra imagen que apareció en una publicación española en donde se puede apreciar una serie de embarcaciones que estaban en el puerto y donde en el peñón del morro estaba la bandera peruana, como se puede ver, y al lado izquierdo, no sé si se percatan, está la parte elevada, por decirlo de alguna forma, de la Catedral San Marcos, ¿verdad? Se puede ahí apreciar. Y esta es una cosa muy llamativa, que a mi juicio es interesante, la presencia de esa persona trabajando en los caballos. En un caballo, en esa carreta. La prensa española no se hace cargo, al parecer, de las personalidades, ¿no? Cosa que para los que estamos investigando historia desde una perspectiva más cultural nos parecería muy bueno. Acá se está trabajando de grandes hitos, de grandes próceres, de grandes personajes. Era la visión de la época, eso hay que tenerlo en consideración también. Y esta es una fotografía que trata de demostrar cómo era la milicia de los peruanos
que están en el lado izquierdo, la de los bolivianos en el centro y la de los soldados chilenos en el lado derecho. El tamborillero que está ahí es un afrodescendiente. Hay que tener en consideración que en la actualidad la temática afrodescendiente también está llamando mucho la atención acá en el extremo norte de Chile. Eso es lo que pasaba antes del 7 de junio, y el día pic de esto es una historia que, bueno, no voy a comenzar a contarla porque hay muchos que manejan una serie de datos al respecto, pero sí me interesaría subrayar dos hechos. En primer lugar, que la prensa española en general se percató de que la actitud que estaba teniendo, el desarrollo que estaba teniendo el ejército chileno en estos territorios era una forma de hacer la guerra, pero en clave de barbarie. O sea, era un ejército avasallador, era un ejército de bárbaros, era un ejército que no cumplía los estándares de la guerra decimonónica, y así se le hizo una muy mala propaganda a Chile en España. No obstante, para el Perú se tuvo una simpatía abierta, explícita. Y eso está relacionado con que en el proceso caótico y convulsionado que estaba viviendo el Perú en ese entonces, asume el poder de esa nación, o de esa república, don Nicolás de Piérola. Y Nicolás de Piérola tenía una particularidad: no solamente era un dictador, sino que era ultracatólico. Y España, como nosotros sabemos, en aquella época también fue una monarquía conservadora y católica. Entonces la prensa asume una posición peruanófila, a mi juicio, pero para Chile es la barbarie misma. Por ejemplo, publicó la siguiente noticia, y voy a beber un sorbo de agua antes para leerla. Dice: la guerra que Chile nos hace no es guerra de honor, ni de recuperación de su propiedad, no. La guerra que Chile nos hace es guerra de destrucción, es guerra alimentada por la ambición y soberbia más refinadas, es guerra de explotación y comercio. Así, y solo así, se explica el por qué todo lo irrespeta y avasalla a Chile, el por qué no tiene reparo ni con las alarmas de la América, el por qué, a la manera del salteador, no duerme, sino que vela sobre la presa para apoderarse de ella al menor descuido, el por qué establece bloqueos de burlas, invade traidoramente, extrae pasajeros escudados por bandera neutral, bombardea ciudades indefensas, se apropia de riquezas ajenas, sin que nada le importe ni sea parte a detenerla la propia dignidad, el respeto al derecho de gentes y la cultura y la civilización cristiana. Esta noticia apareció en el diario El Siglo Futuro bajo el título de América del Sud, el 3 de abril de 1880 en su página 2. Claramente esa era una noticia que salió desde Lima seguramente y llegó hacia España, pero hay que tener en consideración que la prensa también sabe filtrar las noticias que quiere mostrar. Tampoco hay que ser tan ingenuos como para decir, oye, pero esta información es peruana. No. Es información peruana en estricto rigor, pero ellos la escogen, la seleccionan y la masifican. Y eso va conformando la opinión pública en España. Y también publicó algunas noticias referidas con la toma de Arica. Y ya con esto voy a ir cerrando. Publicó que el 7 de junio de 1880 le escribió don Manuel Baquedano al ministro de Guerra en ese entonces, que el día 3 del presente mes me puse en marcha para este puerto, con el objeto de destruir la última fuerza enemiga que se mantenía en pie de resistencia en estos departamentos. Después de estudiar las posiciones del enemigo y colocar convenientemente nuestras fuerzas, envié el 5 de junio por la mañana un parlamento al jefe de la plaza, que era el coronel Bolognesi, ¿verdad?, quien respondió negativamente, y en vista de ello rompí las hostilidades con nuestra artillería. El ataque fue dirigido por el coronel Pedro Lagos y las pérdidas del enemigo son grandes, y las nuestras ascienden a poco más de 300, no alcanzando 100 los muertos. La victoria ha sido completa y por ella felicito al país y al Supremo Gobierno. Eso lo dijo don Manuel Baquedano. O sea, una foto del puerto, esa es una foto de don Benjamín Vicuña Maquena, que aparecía también muy recurrentemente en la prensa. Después vamos a comentar quién fue don Benjamín Vicuña Maquena, y de don Manuel Baquedano, el que redactó estas líneas que yo estaba compartiendo con ustedes. Según Manuel Baquedano, el ejército chileno venció al ejército peruano en más de una hora. Tampoco son 55 minutos. Al concluir, 4 reflexiones que voy a realizar en voz alta, y sin los papelitos. 1. Hay una excesiva generalización, a mi juicio, de los hechos bélicos de Arica. Y a raíz de aquello, o sea, se utilizan los hechos o cómo se comporta el ejército chileno en Arica, el ejército peruano, y con días antes en el asalto del Campo de la Alianza, la batalla del Campo de la Alianza a fines de mayo, para desde allí generalizar
una forma de ser del chileno, una forma de ser del peruano, una forma de ser del boliviano. Se construyen identidades nacionales en virtud de un solo hecho puntual. Es decir, la prensa española juega muy fuerte con el prejuicio y con la formación de estereotipos. Y lo consigue. Y esos estereotipos han tenido tan densidad que algunos se mantienen hasta el día de hoy, 2015, después de casi 135 años. El papel de los medios de comunicación entonces no es menor en ese sentido. Hay un etnocentrismo, ¿verdad?, por no decir eurocentrismo o hispanocentrismo, de la prensa en esta formulación de prejuicios, es decir, en la conformación de una otredad, del otro que sería el peruano y el boliviano y el chileno. Ellos se asumen como una posición de sabiduría moral, bien entre comillas sabiduría moral, para poder entonces enjuiciar los actos de cada uno de estos países. Los chilenos son bárbaros, los bolivianos, después de romper su alianza con el ejército peruano en Tacna, eran cobardes y le tenían sangre caliente, y los peruanos eran buenos y había que protegerlos porque tenían un dictador que era un jurisconsulto, era muy inteligente, pero además era ultraconservador y católico. Punto número 3. Hay una centralidad de España en este proceso posterior al asalto y toma del Morro de Arica, como lo mencioné hace un momento. En 1898, solamente un par de años después de 1880, se le cede a la reina regenta María Cristina un proceso plebiscitario que no se llega a concluir porque la Cámara de Diputados de Chile renuncia a ese protocolo que había firmado. Y bueno, después, en 1924, adquiere de nuevo una suerte de centralidad de España, en el sentido de que se le ofrece, y esto es coincidencia, pero esa coincidencia es maravillosa, se le ofrece a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid que solucione el problema de la mediterraneidad boliviana. Eso nunca se llegó a realizar, pero ahí están los archivos de la Universidad de Valladolid, las peticiones que se hacían desde Bolivia al rector de aquel entonces, don Calixto Valverde, para solucionar este problema. Y en 1929, cuando se traslada el Tratado de Paz, es decir, los papeles para que sean firmados en Lima, le tocó transportar ese tipo de papeles a dos aviadores famosos de España en un avión que se llamaba el Jesús del Gran Poder. Y yo creo que en el año 1929, de la gráfica anterior que había mostrado, es tal la cantidad de noticias casi por ese hecho, o sea, es la farándula de aquella época, que dos aviadores españoles hayan llevado el Tratado de Paz desde Santiago hasta Lima. Eso fue una cobertura, pero prácticamente de todos los días. En el gráfico de barras, las noticias son, si uno quiere sacar un promedio simple, sería una noticia por día. Estarían trabajando de esa forma. Y ya para concluir, y esto claro, es la reflexión más lógica que debemos tener cuando trabajamos en historia, es la valorización que se debe realizar de nuevas fuentes para la historia de Arica. Ya ni siquiera estoy hablando de la historia de Chile o la historia de Bolivia o de Perú, ni siquiera la historia de España, porque trabajar historia de la prensa de España es hacer historia de España. O sea, la prensa es uno de los mejores indicadores culturales y del pensamiento político de un país, y lo que se está haciendo en este momento con este trabajo es eso, tratar de ver cómo nos miraban ellos. Pero claro, como yo soy ariqueño, estoy en esta constante búsqueda de nuevas fuentes que puedan aportar un grano de arena a esta gran playa que tenemos que se llama la historia de Arica. Así que con estas reflexiones yo espero haberlos dejado contentos, no haberles dado tanto la lata, y muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Muy amables, muchas gracias. Primero invitamos a integrarse al profesor José Fabián López. Como lo expliqué precedentemente, queda abierta la palabra para formular alguna pregunta o realizar alguna acotación referente al tema. Me salvé, ¿no? Ya pues. ¿Me ayudas con el...? Sí. Pero, ¿cómo alto? Sí. Me dicen que quizás sería bueno al final, como ya tiraron la conclusión. Al final, bueno, me cambiaron la dinámica. Entonces, al final de toda la ponencia, vamos a opinar para darle más dinamismo. Continuamos con la ponencia entonces, el profesor don Raúl Busto González. Don Raúl Busto González, profesor de Historia y Geografía, titulado de la Universidad de Tarapacá, es magíster en Integración Subregional de la Universidad Arturo Prat, es doctor en Cultura y Educación en América Latina de la Universidad Arcis,
y es doctor en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema que desarrollará el profesor don Raúl Busto González es la resistencia chilena a la chilenización. Notas para el estudio de la normalización de Arica entre los años 1880 y 1929. Continúa el profesor don Raúl Busto González. Bien, muchas gracias, agradezco la presentación, sobre todo porque me doctoró ya en la Autónoma de Barcelona y todavía me falta entregar la tesis, así que Dios te oiga. Bien, de lo que vamos a conversar en estos 20 minutitos que nos tocan es hacer la posta de lo que mi antecesor conversó con ustedes acerca de la conquista de Arica de parte del ejército chileno, porque quedaba la segunda